La Escuela del Alma, capítulo 27. Teoría. Básicamente, hemos expuesto los aspectos psicológicos y sociales del grupo, mostrando cómo es establecido por una serie de circunstancias, cuyo origen son las necesidades generales de una época específica, así como por los requerimientos particulares de quienes son atraídos por la providencia o por su sino para hacer contacto con el tutor. Mientras los diversos niveles y las actividades sutiles son dispuestos conforme la experiencia comienza a completar la inherente estructura latente del grupo, se prolonga el aspecto más obvio de la Kabbalah. Este consiste en la teoría, las devociones y los rituales estudiados y realizados cada semana bajo la dirección del tutor. La primera etapa de cualquier grupo, después de establecer su organización inicial, es aprender los rudimentos del esquema cabalístico, lo que casi siempre se hace mediante el estudio sistemático del diagrama del árbol de la vida y la doctrina de los cuatro mundos. Para comenzar, el tutor hará un esbozo general de las funciones del árbol. En esa etapa y conforme se examina los detalles, la unidad de la estructura completa, así como su dinámica, será constantemente demostradas y expuestas. Jamás debe olvidarse que la existencia completa emana de un solo punto, pues se desenvuelve en múltiples facetas que juntas expresan la unidad de todo, extendiéndose a su máximo y luego retornando a ese punto singular. La corona de coronas, de donde proviene, una y otra vez se hará hincapié en la idea de la unidad, ya que quienes solo distinguen lo evidente podrán discernir dualidades, triplicidades y otros aparentes opuestos o contradicciones dispares, que pueden ser resueltas por una unidad abarcadora. Adherirse a la idea de la unidad mantiene el concepto de que Dios está muy alejado o separado del espejo de la existencia. Pese a que pueda reflejar fielmente los atributos de la divinidad, en algún momento esa realidad será experimentada y sabremos que, en verdad, aun el mundo sea el lugar de Dios no es el mundo. Tal concepto ubica al universo y al Creador en dos órdenes completamente distintos de la realidad. El reflejo en el espejo, no importa cuán perfecto sea, nunca es quien se mira en él. Después de establecer la diferencia entre el absoluto, su manifestación y cómo todos los aspectos se relacionan y emanan del uno, el tutor mostrará cómo operar las grandes leyes que gobiernan la existencia. Después del principio de la unidad, simbolizado por Keter, la corona, viene la polaridad, representada por los dos pilares externos del árbol. En este punto, se pedirá al grupo que observe ejemplos de expansión y contracción, tolerancia y severidad, así como de los diferentes fenómenos de polaridad que se encuentran en la vida y que expresan la dualidad dentro de la totalidad. Las observaciones deberán ser concisas y reales, como la polaridad vista en la relación entre energía y materia, o en la interacción entre personas durante una conversación cuando uno habla es activo y el otro escucha es pasivo, hasta que los papeles se invierten. En efecto, si esto no sucede, si ambos son activos o pasivos simultáneamente, entonces la relación se volverá conflictiva. Los ejemplos aportados al grupo por los estudiantes deberán basarse en los sucesos de la semana y no en algo de un pasado remoto o de algún libro para que las observaciones sean originales y claras. Después
Deberá examinarse el proceso de la Trinidad con la interacción de los tres pilares y de las tríadas menores, que será explorada metafísica y prácticamente. El principio deberá ser establecido por el tutor, como la idea de que todas las situaciones triangulares tienen un elemento activo, uno pasivo y uno neutral. Luego, deberán ilustrarse con un modelo, por ejemplo, la palanca con sus brazos activo y pasivo en un fulcro. Cuando el grupo ha discutido en detalle una idea, deberá buscar sus propias acotaciones acerca de la ley. Algunos las encontrarán en el trabajo de casa y otros en su profesión. El proyecto deberá ser la tarea de la semana y cada persona deberá aportar un ejemplo de su propia vida. 20 o más observaciones acerca de un principio visto en operación ayudan a esclarecer la ley de la acción, de la pasividad y de la neutralidad, con más lucidez que la mejor discusión metafísica, pues el grupo ve cómo trabaja la ley en varios niveles y formas a través de diferentes ojos. Una visión caleidoscópica de los principios en acción es uno de los importantes regalos que provee una reunión. Después de los procesos de unidad, dualidad y trinidad, toca examinar el principio de la cuaternidad. Para hacerlo, se pedirá al grupo que perciba cómo los cuatro elementos, fuego, aire, agua y tierra, expresan el concepto de la conciencia, del intelecto, del corazón y del cuerpo. Visto de otra forma, deberá encontrar ejemplos acerca de la voluntad del espíritu, de la psique y de la carne. Dichos niveles deben ser diferenciados con claridad, porque no solo reflejan los cuatro aspectos del ser humano, sino también la composición de la existencia en los cuatro mundos de emanación, creación, formación y acción. Deberán aportarse al grupo muchos ejemplos de esos cuatro desenvolvimientos. Uno puede ser la construcción de un barco. Después de que la persona tiene el deseo, decide hacerlo, voluntad. Piensa acerca del tipo del barco que quiere, creación, intelecto. Cuando la especificación ha sido esclarecida, entonces comienza a diseñarlo, formación, emoción. Para que no solo sea eficiente, sino una obra de arte. Después de modificar y completar sus dibujos, construye la embarcación, elementos de acción. He aquí el proceso que desciende en un solo impulso de la voluntad, a través del reino de las ideas, hacia un diseño que luego será construido. Después de establecer las leyes más importantes de la existencia, se procede a estudiar en detalle al árbol y los cuatro mundos de la escalera de Jacob. Primero, se verá cómo cada mundo es un árbol completo. El árbol divino de la emanación original hace eco en un nivel inferior. Además del ángulo puramente metafísico, las 10 sefirot más la no sefirá serán estudiadas en su manifestación humana para tener una idea aproximada de cómo operan en otros niveles. La Kabbalah sigue la máxima esotérica de lo que es arriba es abajo, por tanto, en términos de la vida diaria, cada semana serán examinadas las sefirot. Comenzando desde abajo, se pedirá al grupo que exponga sus comentarios acerca de Malhut, el reino, tradicionalmente asociado con los cuatro elementos. Por ejemplo, quizá los estudiantes vean cómo los procesos terrenales son una interacción entre los sólidos, los líquidos y los gases y la radiación, o cómo el cuerpo es una máquina elemental, como una vieja locomotora de vapor. De igual manera es la combustión interna de un motor con gasolina, líquido, vapor, aire y sus bujías, fuego, colocadas en un cilindro sólido, tierra, que mueve los pistones cuando el proceso de encendido inicia el ciclo. Yesod, el ego, deberá ser examinado en la siguiente sesión.
Puede decirse a los estudiantes que observen fotografías y su propia imagen egoica, así como las de otras personas. Es posible que aporten reveladores ejemplos de rostros falsos, personalidades controladas, facciones agradables o ingeniosas máscaras. A partir de este ejercicio, el ego podrá verse como un conjunto complejo de funciones interactivas que se resuelven en una imagen dentro de la psique inferior. Algunos pueden considerar al ego como un villano, otros lo verán como un buen sirviente. Dependiendo de la motivación y de la objetividad, ambas apreciaciones son igualmente ciertas. He aquí el comienzo de la discriminación entre los diferentes niveles de conciencia. Después de que las dos sefirot más bajas han sido examinadas, el grupo procede a identificar las funciones de Hod y Netzach, las dos sefirot del pensamiento y de la acción. Se descubrirá que Hod, o reverberación, es una sefirá reflexiva y receptiva de sus deberes, como escuchar o coleccionar datos, mientras que Netzach, o eternidad, en el pilar activo, es un iniciador impulsivo y espontáneo, así como el principio que estimula los ciclos de los latidos del corazón y el ritmo de los pulmones. Las dos sefirot también configuran los postes de las puertas del umbral que oscilan entre el cuerpo y la psique. Deberán dedicarse 2 semanas solo al estudio de esas dos sefirot, a fin de que los estudiantes reconozcan las diferencias entre amor al ritmo en Netzach y la fascinación por la entonación de Hod. Por ejemplo, una persona quizá note que Hod se relaciona con la acción de percibir sutiles insinuaciones en el aire, algo que es eminente de suceder, mientras que otro puede notar cómo Netzach se relaciona con las reacciones más viscerales cuando algo ocurre, o que aunque Netzach es el instinto básico del deseo en el cortejo, Hod escribe las cartas de amor y elabora la respuesta sutil y delicada. El par emocional de Geburah y Gesed merecen varias semanas de estudio. Son fácilmente identificadas como el aspecto severo y el amoroso de la psique. Más tarde las sefirot proféticas y de la razón, Binah y Jokmah, pueden ser relacionadas con las polaridades del intelecto. El grupo deberá trabajar concienzudamente para poder ver cómo estas y las otras sefirot, sus senderos apuntan hacia abajo, arriba y hacia la sefirá central de Tiferet o el Ser. Cerca del final del periodo, el grupo habrá comenzado a tener una idea clara de cómo el árbol trabaja como un todo. Tanto en la teoría como en la observación, deberá destacarse que todo lo que sucede dentro del árbol, sea en una sefirá, en un sendero o en una tríada, tiene lugar conexión con el lugar del ser. La silla de Salomón es quien observa desde algún lado interno y profundo, es quien vigila y conoce todo lo que sucede, aun si es desconocido por el ego. En este punto, el grupo comienza a discernir la diferencia entre el consciente y el inconsciente, marcada por el sendero entre Hod y Netzach. También comenzarán a observar, especialmente durante las reuniones, que esta autoconciencia es realzada conforme se percatan de que están presentes con otros en el mismo nivel de desarrollo. Estar alerta revela la diferencia entre las tríadas mecánicas del pensamiento, sentimiento y acción que rodean al ego y la tríada del despertar, justo arriba de la línea del umbral entre el ego y el ser. Todo esto con la ayuda del esfuerzo del grupo. Trabajo. Las diversas funciones del árbol del grupo pueden verse aquí en operación. Mientras que cada estudiante debe desempeñar sus ejercicios individuales, las reuniones son igualmente importantes, puesto que la mente colectiva está más abierta de lo que la mayoría de los estudiantes pueden enfrentar.
Por tal motivo, una escuela o incluso un grupo pueden operar y ser eficaces en el mundo exterior. Se ha dicho que uno debe primero trabajar para uno mismo, luego para la escuela y después para el trabajo en sí. Las civilizaciones han nacido a partir de tales esfuerzos esotéricos. El Islam, el budismo y el cristianismo empezaron con un pequeño círculo que más tarde se convirtió en una escuela. El fundador mantiene el lugar del maestro interno. Cuando dichos fenómenos comienzan a suceder, entonces casi siempre se suscita un cambio en el nivel de las reuniones. Las personas están más alerta, observan y escuchan de forma distinta. El grupo ha dejado de ser un conjunto de personas interesadas en recibir y compartir información, para formar un cuerpo de almas que comienza a volverse receptivo a algo más allá de lo que es explicado. Ciertamente, algunos se darán cuenta de que mucho será revelado durante los silencios ocasionales que ocurren mientras estudian el árbol, al que siempre el tutor deberá referirse para cualquier explicación. Los más sensitivos podrán detectar la presencia del espíritu del grupo, que empieza a manifestarse abiertamente en dichos momentos. Esto se debe a que gradualmente elevan el nivel de conciencia en el grupo cada vez que, encabezados por el tutor, todos cruzan el umbral del árbol, del grupo, para entrar en contacto con la tríada del despertar. Sin embargo, ese nivel es un área vulnerable, pues es ahí, en lo que se llama éxtasis, donde puede ocurrir la intrusión de Lucifer. El equilibrio entre la visión y la ilusión en dicha etapa es muy delicado, porque el grupo deberá trabajar con dedicación mediante la impasible rutina del aprendizaje y la práctica de los principios cabalísticos. Dicha infraestructura elimina a quienes solo buscan la exaltación o que solo son curiosos, y mantiene al grupo bien aterrizado, ya que comienza a familiarizarse con los niveles inferiores de los mundos superiores. Al mismo tiempo que se ve la teoría, deberán estudiarse algunas de las prácticas que se verán a continuación.